Soy José Gómez Parrilla. Nací en el 1929 en la electromecánica. Me crié los primeros años con mi abuela en Los Olivos Borrachos, barrio llamado Occidente. Mis padres estaban en el pueblo. Luego después pues vinieron ya y me fui ya con mis padres. Y me crié ayudándole desde chiquito lo que podía. Íbamos al campo, hacíamos también picón, íbamos a por leña, íbamos a cuestas porque entonces no había otros medios. Y cuando fui un poquito mayor, me coloqué a trabajar en, en una empresa que le trabajaba a la electromecánica que se llamaba Obrascon. Y tuve pues 5 o 6 años. Y luego después ya me fui a hacer la mili y estuve 3 años. Fui voluntario a hacer la mili. Artillería 42 de Córdoba. Luego fuimos también destacados al Bacá. Y cuando terminé de hacer la mili, entonces me coloqué en la Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, que era en aquellos tiempos. Estuve ya ahí unos aproximadamente 40 años trabajando con mis 3 hermanos y mi padre, estábamos todos. Y entonces pues ya de mayor pues ya me casé en el 1968. Entonces pues ya tuve mi niña, tengo 3 nietos, por Torriñuelo, le llamaban el Torriñuelo. Mis padres vivían allí y mi hermano. Eso era una vivienda, varias viviendas que había un poquito más para allá de la electromecánica. ¿Cómo se llamaban? Cornelio y mi madre Lucía. Mi padre la Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica. Mi madre en las labores de la casa. Cuidaba de las labores, 3 hermanos más. ¿Sabes? Éramos 4 hermanos. Mi abuela estaba también con nosotros. Venía aquí a por Serrín al centro, a los talleres de carpintería que había a Serrín, en una bicicleta ya, con su portocanasto, ponía yo el saco, iba a los pozos de las máquinas y sacaba, ya llenaba mi saco de Serrín, lo ponía la bicicleta. Me acuerdo que era por ahí, por donde está Santa Marta, la carpintería, hasta mi casa. La abuela, mi madre, lo metía en un bidón que era más o menos así de alto, con un diámetro de medio metro más o menos, un poquito menos, y lo machacaba apretadito. Y le ponía un palito en medio así y otro aquí abajo. Este agujerito se comunicaba con este. Le metía fuego por abajo, iban ardiendo, y por arriba pues le ponía unas trévedes para poner la sartén y todas esas cositas. Y ya pues allá ahí cocinaba con eso y con leña, ahí al primero sierra. Ahí había una huerta que se llama Santana, Vallehermoso, había varios huertas y todo eso era sierra. Íbamos andando y la leñita la traíamos a cuestas. Y unos haces, echaba con unas cuerdas, a poner alguna cuerda, y entonces ponía la leña y ataba todo eso a cuestas, pi, 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 hasta llegar a la casa. Le picó para calentarnos a la casa. En un cacharrito grande se echaba y se ponía debajo de la mesa con una huilla para calentarnos por la noche. El picón lo echaba, ¿ah? Y le hacía en el centro y le metía un papelito ardiendo en el centro y le echaba unos trocitos de picón así por lo harto y ya se iban prendiendo y eso ya se iba gastando, a poco se iba requemando y daba calor para abrigarnos. Lo hacíamos en la sierra, cogíamos mucha leña, arrancábamos matas
matas de leña, matas de jara, matas de matagallos y de varias plantas, y se iban poniendo así, se iban poniendo así, y luego por debajo le metía fuego, a lo más finito le metía fuego, y empezaba a arder. Y cuando ya ardía y se quemaba, pues se quemaba todo, se le echaba una poquita de agua para que no se hiciera ceniza, quedaba el picón hecho y el carbón. Esa era la vida de aquella época. Para trasladarnos de un sitio a otro, bueno, al principio andando, luego empezaron ya las bicicletas, a ver, de allí nos pillábamos muy cerquita la Electro y aquí el centro. Había entonces una carretera distinta, un viaducto que había por aquí, por esta parte de donde está la glorieta de que termina la avenida Parque, ahí había un viaducto, lo quitaron ya cuando metieron la línea ya moderna. Solamente los traslados eran con burros y animales y bestias, mulos, y las obras eran todas con la grava que sacaban del río. Eso lo hacían los burros con unos serones, una arria de burros que se le decía la arria, a lo mejor 15 o 20 burros con sus serones, y se cargaban de grava, ¿sabes? Y la llevaban a la obra, a esa obra. No había entonces tampoco camiones para trasladar los materiales a eso. Y luego ya pues vinieron las motos, conforme íbamos avanzando, pues ya vinieron los motillos chicos y ya fueron las motos, y luego ya las Vespas, en fin. Entonces yo tenía una Vespa y tenía un parabrisas adelante, la Vespa de caballo y medio, blanca. Entonces, cuando ya estábamos casados, tenía ya las dos niñas. Entonces, la mayor, que era tu madre, se ponía adelante en el manillar por dentro y la abuela se subía atrás con la más pequeña, ¿sabes? Y así los trasladábamos allí a casa de la familia, ¿sabes? Los domingos y los días de fiesta. Hombre, por las noches. Por la noche nos íbamos allí a un puente del Canal Grande, el Canal Grande ese que pasa por ahí. Y tenía un puente y allí nos íbamos por las noches a jugar al esconder. Juntábamos las niñas y los niños y jugábamos al esconder. Uno corría por aquí, otro se escondía de cada uno donde podía. A ver, luego en las casas nos juntábamos también y contábamos allí chistes y cuentas, y cantando, y así pasamos las fiestecitas y los días. Pues yo estuve en el colegio de los Olivos Borrachos, del barrio Occidente. Estuve ahí hasta los 7 años ellos. Me dieron regalos también por Reyes, me hacían un regalito, me regalaron un caballo que tenía la cabeza nada más y un pedazo de palo. Yo me subía, me lo ponía entre las piernas y a correr se ha dicho, pipa. A ver, se jugaba el trompo y se jugaba también con unos aros que eran de un alambre y con una guía, pues guiaba con los aros y a la pelota también. Muchas de trapo la hacíamos, de trapos muy fuertes, ¿sabes? Y la liamos con muchas guitas, ¿sabes? Y hacíamos la pelota. Y cuando estábamos a lo mejor un rato jugando, pues le pegaba una patada y salía un trapo por un lado, otro por otro. A ver, padre. Y eso es lo que había, claro. ¿Sabes? Luego ya con el tiempo pues fuimos ya mayorecitos, juntamos un dinerito, a ver, y juntábamos y comprábamos una pelota ya de goma. Con la pelota jugábamos ya, echábamos nuestros partiditos. ¿Qué relación tenía? Maravillosa. Estábamos siempre en tibio por las noches, nos reíamos. Y el campillo que teníamos, lo sembrábamos también, un campo que tenía, lo sembraba el abuelo, de maíz, de cosas de esas, sembraba sandías, sembraba cositas de esas, y todo. Y nos alimentábamos también con cosas de esas.
Claro, yo estaba, cuando estaba ya más grande, sí, yo lo ayudaba allí a lo que podíamos. Animalitos también, tenía un marrano, una cerda, una cerdita, y casi todos los años paría cerditos, y cuando estaban ya grandecitos se les quitaba la teta, pues lo vendía a la abuela y le daban su dinerito. Y una corraletita tenía, y teníamos gallinas, teníamos conejos. ¿Qué comíamos nosotros? Pues mira, comíamos a lo mejor o cocido, comíamos a lo mejor cocido, o unas patatitas guisadas, o huevos que teníamos, como teníamos gallinas, pues teníamos huevos, o huevos fritos, un choricito, a ver, eso era el alimento, y por la mañana el cafelito migao, unas tazas que tenía la abuela, unas tacitas de eso, y, cogía su cafetera, era, y, cogía su cafetera y nos iba echando ya el cafelito, ya cafelito con leche. Y migábamos con nuestro pan, migábamos, ese era el desayuno. Algunas necesidades en aquella época, sí, se pasaban, porque es que la cosa estaba muy mala, los alimentos estaban muy malos, el pan escaseaba y daban raciones, a ver, daban como unas raciones, como unos bollitos, a lo mejor diariamente. Pasaba un panadero por allí con un carro, una vez que salía de Córdoba hasta Villarrubia, iba repartiendo el pan. Dabas tu nombre como lo tenías, te pertenecían 2 bollos, 3, según la familia, así le daban de bollitos. Y ese es el pan que había. Como era chico ya no recuerdo, yo sé que mis padres estaban en el pueblo, en el Castillo de las Guardas, una lardita que había allí, y ya pues se vinieron para acá, ¿sabes? Y cuando ya estalló la guerra, pues yo tenía más tíos, tenía 3 tíos, y se fueron por ahí, porque entraron ya los militares. No lo pasamos mal, porque en realidad aquí no bombardearon, fueron dos mandos distintos que había en España, y uno eran de derecha y otro de izquierda. Nada. Los que tenían a lo mejor algún problemilla, pues ya los llamaba y le llamaban la atención y tal, pero en mi familia nada, no hubo nada de eso. Cuando llamaban, cuando venían, se iban a acercar y le comunicaban a las emisoras que iban a venir, a lo mejor los aparatos, había un pito que había en la electromecánica, un pito que le servía también para los trabajadores. Y cuando tocaba el pito ese, se lo comunicaban, y la gente pues, procuraban, había unos sótanos para reservarse un poquito de, no sé si caía alguna bomba o cualquier cosa. Yo 6 añillos y pico, y yo que no me acuerdo bien de lo que me contaban también mi abuela y me contaban ¿sabes? La infancia fue un poco, nos divertíamos mucho porque los niños, como eran chicos pequeños, pues no nos damos cuenta tampoco del problema que había tan gordo, ¿sabes? Pero cuando venía algo, pues nos metíamos en una alcantarilla que había por el Canal Grande, había una alcantarilla para pasar el agua cuando llovía, los arroyos de la sierra, lo que sea, y nos metíamos en la alcantarilla aquella hasta que pasaba los ruidos a eso y el peligro. Y mis padres no lo llamaron nunca para nada, ni se metían en política. Este es de mi hermano mayor, ¿sabes? Se llamaba Emiliano, ¿sabes? Y yo estaba pequeño, que pues tendría un añito y pico, en la foto esta, ¿sabes? Y nos llevábamos muy bien. Había unas botellitas de gas que las vendían, unas botellitas chiquitas de gas, la compraba y la encendía, ¿sabes? Hasta que se acababa. Pero luego también nos alumbrábamos también con unos candiles, el candil este. A ver, le echaban el aceitito aquí y aquí un cordoncito de trapo o lo que sea, hacía eso, lo ponía bien fuertecito, lo ponía aquí y aquí, y iba chupando eso, aceite, y por aquí iba
la llamita y por aquí se alumbraba también. Pero era más práctico el carburo. El carburo era un aparatito, un bote, un material fuerte, ¿sabes? Le metía abajo el carburo y luego le ponía la parte de arriba, le echaba agua a la parte de arriba, iba cayendo una gotita, ¿sabes? Como eso iba ya apretado, muy apretado, con su junta y todo. Iba cayendo la gotita, eso producía un gas, salía por la boquilla, le metía fuego y salía con una rapidez y eso iluminaba muy bien. A la moneda eran duros, ¿sabes? Más o menos, ¿sabes? Estos eran duros. Aquí lo pone la cantidad que era. Lo que pasa es que no lo veo, ¿sabes? Esto lo tenía también mi madre, lo tenía para planchar la ropa. Lo ponía en la candela y se ponía muy caliente, muy caliente, muy caliente. Y entonces ponía la ropa y la planchaba, porque entonces se planchaba mucho la ropa. Las ropas eran de otros materiales que se arrugaba mucho. Aquí me despido de estos niños tan agradables y mi nieto que me han hecho esta entrevista. Estoy muy orgulloso de ellos. Muchas gracias por todo. ¿Vale? Hasta siempre.